amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino, un espacio creado para traer informaciones importantes para su rutina de campo y de esta manera ayudarlo a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Elif, médica veterinaria de Orofino, y hemos invitado a Francisco Varela, también conocido como Paco Varela, médico veterinario y especialista técnico de Orofino en México. Y hoy vamos a charlar sobre hemoparásitos, un problema muy importante que desafortunadamente es bastante frecuente en los hatos de Latinoamérica. Paco, sea muy bienvenido a nuestro 8º episodio del podcast Ganadería Orofino y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos regalan algunos minutos de su tiempo para escuchar esta charla y espero que les aporte cosas muy positivas. Así es, Paco, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo preparé aquí algunas preguntas para ti. Y para empezar, sabemos que hay muchos términos que son utilizados para hablar de hemoparásitos, ¿no? Hay gente que dice complejo de hemoparásitos, babesiosis, anaplasmosis, fiebre de garrapatas. Acá en Brasil utilizamos tristeza parasitaria bovina, pero al final, ¿qué son estos hemoparásitos? Bueno, sí, también acá en México y pues me imagino que en todas partes de Latinoamérica hay muchos términos para referirse a estas enfermedades que han acompañado a la ganadería a través de los siglos. Y pues en México incluso los que ya mencionaste, también está la ranilla, aguarroja, en algunas zonas de Jalisco se utiliza tienta. En fin, hay que conocerlas para comunicarse bien con los ganaderos locales y para que sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? La respuesta corta a tu pregunta que se refiere a qué son los hemoparásitos, pues son microorganismos que viven en las células sanguíneas, o sea, en los eritrocitos, aunque también en los leucocitos, o sea, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ahí se pueden alojar, provocan su destrucción, o sea, provocan que los animales se tornen anémicos. Hay 3 tipos de hemoparásitos que se conocen hasta ahora como los más importantes en bovinos. Número 1, el llamado anaplasma, es un género de bacterias pertenecientes al orden de las ricketsias. Y hay 2 géneros de protozoarios, Babesia y Trypanosoma. Estoy hablando de los más importantes, hay más, ¿verdad? En México, afortunadamente, la tripanosomiosis no es frecuente. Incluso yo no conozco testimonios de esa enfermedad. Este año, incluso en el equipo Orofino México, hemos revisado alrededor de 800 muestras de sangre y en los frotis no hemos detectado el tripanosoma. Entonces, bueno, muy probablemente porque en México no existen los vectores naturales que transmiten esta enfermedad, ¿no? Y como te digo, si los existen, yo no los conozco, afortunadamente, ¿no? Pero yo sé que esta charla está pues dirigida a varios países, entonces me quisiera disculpar porque la verdad, mi experiencia está en anaplasma y babesia, aunque estas enfermedades se parecen y muchas medidas de control y de tratamiento son muy parecidas, ¿no? Por cierto, como te mencionaba, parece ser que bacterias del género Bartonella, que también son ricketsias, también son muy importantes como hemoparásitos en los bovinos de México y de varias partes del mundo. Entonces, probablemente en los años que vengan, también se va a sumar aquí el género Bartonella a molestar a nuestro ganado. Ahora, antes que nada, quiero hacer algunas precisiones. En primer lugar, hay algunas personas que prefieren usar el término hemotrópicos porque les suena incómodo llamar hemoparásito a las bacterias del género anaplasma. Bueno, la verdad es que estrictamente anaplasma sí es un parásito porque vive dentro de las células
en este caso los eritrocitos o los glóbulos blancos también, y se nutre de elementos o procesos que se roba de esas células. En segundo lugar, está muy extendido el término piroplasma para referirse al género Babesia, porque antes así se le llamaba. Así que llamarle babesiosis o piroplasmosis está bien, es lo mismo, ¿sí? Esto es para que todos estén enterados de lo que estamos hablando y sin confusiones. Anaplasma, anaplasmosis, babesia, babesiosis o piroplasmosis, es lo mismo, ¿sí? Ahora, para reiterar y sintetizar, ¿qué tienen en común las enfermedades causadas por anaplasma y por babesia en bovinos? Pues colonizan los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, provocan su destrucción, y esto significa que son enfermedades hemolíticas, destruyen la sangre, los tornan anémicos y todas las consecuencias que vamos a hablar más adelante. Muy interesante, Paco, y realmente es muy importante conocer la prevalencia de estos hemoparásitos, ¿no? Porque en algunos países o en algunas zonas incluso puede haber una prevalencia más alta de un hemoparásito o del otro. Como comentaste, en México el tripanosoma no es tan relevante, ni siquiera tienen ahí muchos reportes de esta enfermedad, pero por ejemplo en Colombia sí es un parásito bastante relevante, entonces quizás en algún otro momento podemos hablar específicamente ahí de tripanosoma para poder aportar también un poco más sobre este hemoparásito. Pero como estaba comentando, los signos clínicos y la enfermedad que sucede ahí a partir de estos hemoparásitos es bastante semejante, no es bastante parecida entre babesia y anaplasma y también el tripanosoma. Entonces, si puedes, te agradezco para comentar un poco de los signos clínicos o los síntomas más comunes de estos hemoparásitos. Sí, en cuanto a los signos, mira, este es un punto súper importante que amerita que todos abramos la mente para verlo desde un criterio médico aplicado a la perspectiva del ganadero. Los signos más importantes tienen que ver con la pérdida de la capacidad de oxigenación, porque el volumen de eritrocitos, el volumen de glóbulos rojos está disminuido. Recordemos que los eritrocitos son los encargados de llevar el oxígeno a todos los órganos, de manera que los animales con esa falta de oxígeno presentan una respiración agitada. Este es un mecanismo automático que se activa por parte del sistema nervioso autónomo. Hay poca concentración de oxígeno en los tejidos, esas señales llegan a diversas partes del sistema cardiovascular y del sistema nervioso y activan una respiración agitada y profunda. Entonces los animales, aunque no quieran, esa respiración es automática. Tratan de jalar aire. Además de que obviamente, pues con la falta de oxígeno se sienten mal, se sienten débiles, mareados, letárgicos, disminuyen su actividad, comen menos, etcétera, ¿no? Otro signo importante es la palidez. La palidez es consecuencia de una vasoconstricción periférica, derivada de también mecanismos fisiológicos provocados por la falta de oxígeno. Esto es importante. En cualquier rancho, cualquier finca, hacienda, como se le llame, o corral de engorda, cada vez que se tenga un animal sujeto en una trampa de manejo, en una manga o donde sea, se debe de aprovechar para revisar las mucosas. Por ejemplo, la mucosa palpebral, o sea, de los párpados de los ojos, la mucosa vulvar, o sea, de la vulva en las hembras, y la mucosa prepucial en los machos. En cuanto a la mucosa gingival o de las encías, en muchos casos no es útil porque muchos bovinos presentan pigmentaciones en esa zona que no nos dejan observar esto que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Un color rosita, un color vivo, ni muy bajo en color, ni muy fuerte, ni que no torne a ser rojo, que no tienda a ser rojo. Entonces el color normal es el rosita, ¿sí? Ahora, la palidez, como les digo, es una vasoconstricción.
el organismo está conservando mayor circulación en los órganos internos, sacrificando la oxigenación de los órganos periféricos, de las periferias del cuerpo. Entonces, esos vasos se hacen muy pequeñitos, la sangre casi no circula por ahí y el animal se ve pálido, ¿sí? Otro signo que es muy popular para referirse a estas enfermedades es la fiebre. De hecho, el prefijo piro en piroplasma quiere decir fuego. Cuando los animales están en fase aguda, tanto en anaplasmosis como de piroplasmosis, es común la fiebre. Sin embargo, muy pronto la fiebre suele disminuir. Podríamos hablar de una fase subaguda cuando ya la fiebre se quita. Sin embargo, es curioso, pero la proliferación de estos hemoparásitos continúa. Eso lo hemos visto, ya hemos aprendido mucho al hacer mucho diagnóstico mediante frotis sanguíneo. La proliferación crece de estos hemoparásitos y los animales incluso ya no están febriles. Por lo tanto, la hemólisis, el cuadro anémico se puede agravar y ya no detectamos fiebre. Esto también es muy importante. Nada es como ninguna enfermedad es un texto que está descrito en un párrafo. Que tú dices, a ver, este animal va a presentar esto y esto. Todas las enfermedades son algo muy dinámico y nosotros vamos a enfrentarnos a casos clínicos de hemoparasitosis en diferentes fases de la enfermedad. Entonces no descartemos que un animal no pueda tener hemoparásitos por no ver algunos de estos signos. O sea, como podemos ver, los signos de anaplasmosis y piroplasmosis en resumen son debilidad, respiración rápida por falta de oxígeno, palidez y fiebre. Pero es muy importante saber que la fiebre indica la fase temprana de la enfermedad. La palidez indica la fase tardía de la enfermedad. O sea, no podemos descartar que el animal no tiene fiebre, o sea, que no tiene la enfermedad por no tener fiebre, y tampoco lo podemos descartar si el animal no está pálido. Aquí quiero mencionar un error muy grave y muy común en los ranchos, sobre todo en las engordas. Vamos a hablar más adelante qué sucede en los corrales de engorda de confinamiento. Muchas veces se considera un tratamiento enfocado en hemoparásitos solo cuando los animales están pálidos. Es decir, se vio al animal débil, jalando aire, y se consideró, es muy común considerar que son signos tempranos de una enfermedad respiratoria. Se enfoca el tratamiento de la enfermedad respiratoria y no se considera la hemoparasitosis, sino hasta que el animal ya está pálido, cuando han pasado algunos días. Por lógica, eso significa que el curso de la enfermedad está avanzado y el tratamiento y la recuperación de los enfermos será más difícil. O sea, vamos a seguir hablando de esto, pero hay que considerar, hay que intentar detectar, diagnosticar de manera más temprana la hemoparasitosis, porque si no los animales pues muchas veces se van a un estado anémico del cual tardan 3-4 semanas en recuperarse, si no es que avanzan a un estado grave y mueren. Y en estos principales signos clínicos que comentaste, imagino que estos signos van a impactar bastante en la productividad del animal y con esto generar un impacto económico importante para el ganadero, ¿no? Y ahorita quisiera hablar contigo sobre cuál es el impacto económico producido por estos parásitos. Sí, mira, antes de que se me olvide, voy a mencionar otros signos que también son comunes y conocidos. La ictericia, sobre todo en anaplasmosis. También no es muy común. Hemos visto muchísimos animales con anaplasmosis confirmada por el frotis sanguíneo que nunca presentaron ictericia. Y otra es la hemoglobinuria, o sea, la coloración roja de la orina, muy relacionada con la piroplasmosis o babesiosis. Pero también sucede lo mismo. Pocos animales la presentan. Entonces,
No nos debemos guiar forzosamente por esos signos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el impacto económico producido por estos parásitos. Sinceramente, yo no he encontrado ningún estudio que analiza a profundidad este punto. Tú sabes que la investigación en nuestros países a veces olvida este punto que es súper importante, ¿no? Debemos de mejorar en eso. Pero te puedo decir que el impacto económico yo creo que es enorme. En los ranchos de cría o de doble propósito, en pastoreo o incluso algunos establos lecheros en donde se presentan estas enfermedades, el daño económico más fuerte se relaciona con las muertes. O sea, el ganadero percibe que el daño económico de anaplasmosis y piroplasmosis es la muerte. Sin embargo, se pasa por alto algo que para mí y para muchos otros colegas es solo la punta del iceberg. Una muerte por un colapso cardiovascular derivado de una anemia hemolítica grave es solo la punta del iceberg de todo el daño económico que están causando los hemoparásitos en los ranchos, ya que el impacto en la productividad lógicamente es tremendamente mayor, ya sea por la afectación del crecimiento de animales jóvenes o por la baja de producción de leche de las vacas, baja en la fertilidad de las vacas, obviamente también la fertilidad de los toros y no se diga pues la muerte de algún toro, ¿verdad? Pero cabe recordar que en los ranchos de pastoreo que estoy mencionando, normalmente los animales viven en un relativo bienestar. El contacto con los vectores de transmisión de hemoparásitos, o sea, garrapatas o moscas, hace que el hato llegue a un estado de estabilidad enzótica. Esto es, la gran mayoría de los animales tienen una inmunidad suficiente para controlar estos microorganismos y los casos clínicos graves son muy pocos. Sin embargo, cuando sucede algo extraordinario que inmunodeprima a los animales, surgen dichos casos graves. Por ejemplo, es bien común en el periparto de las vacas. Las vacas en esos estados sufren casi todas una inmunodepresión, entonces muchos casos clínicos se dan en el periparto de las vacas. En el destete de los becerros también, los becerros se estresan muchísimo y se inmunodeprimen. En el transporte, en las sequías prolongadas, es bien común que en la época de estiaje, o sea de sequía, se den uno que otro caso clínico. Y normalmente en esos periodos de sequía, los vectores, garrapatas y moscas, sus poblaciones están muy bajas, si no es que ausentes en muchos ranchos. En las engordas, o sea, en los corrales de confinamiento, la afectación por las hemoparasitosis son mucho más frecuentes, ya que en la gran mayoría del ganado llega de zonas tropicales o subtropicales, por lo menos en México, ¿no? O sea, las principales zonas de crianza de becerros están en zonas tropicales o subtropicales, con grandes poblaciones de garrapatas y moscas. Este ganado es portador de dichos hemoparásitos. Podríamos decir, muchos de los animales son portadores sanos que están controlando esos hemoparásitos, pero todas las condiciones extremadamente estresantes por las que atraviesan para llegar a un corral de engorda, por ejemplo, destete, acopio, subasta, transporte, manejo a la llegada, adaptación a un nuevo lugar, a nuevos compañeros, una nueva comida, etcétera, son claros detonantes de una inmunodepresión al máximo nivel, lo que hace que la incidencia de hemoparasitosis clínica sea en algunos casos grandísima. Pero uno de los puntos más importantes a considerar aquí, y quiero decirlo bien claro,
es que no todos los animales que experimentan una proliferación en su sangre, ya sea de plasma o piroplasma, o sea, no todos llegan a una presentación grave de la enfermedad. Esto es a lo que me refería con que la muerte de un animal es solo la punta del iceberg. Por cada animal muerto existen decenas o cientos de animales afectados que están anémicos, que están débiles, improductivos y susceptibles a otras enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias, ¿sí? O sea, las hemoparasitosis son predisponentes y agravantes de las enfermedades respiratorias y de otras enfermedades, solo que las enfermedades respiratorias son las más comunes, como bien sabemos. Muy interesante, Paco, y esto nos muestra la importancia de hacer un diagnóstico rápido y rápidamente tratar a los animales para que no dejemos los impactos provocados por estos hemoparásitos realmente afectar de manera tan grave, ¿no? Porque los impactos están ahí. Entonces tenemos que hacer un correcto control ahí para impedir que este impacto realmente genere una disminución de la rentabilidad o de la productividad del ganado. Y entonces a esto va la siguiente pregunta, que es con relación al diagnóstico de estos hemoparásitos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Bien, mira, yo he llegado al punto, aquí en México, he llegado al punto de asumir que prácticamente todos los ranchos de pastoreo en zonas tropicales y subtropicales, todos los animales son portadores. Es decir, una herramienta diagnóstica como por ejemplo las técnicas moleculares, PCR y demás, que son únicamente cualitativas, es decir, dicen está presente el microorganismo o no está presente. Para mi gusto aportan poco valor porque eso ya lo debemos de asumir, es una realidad. Para mí el diagnóstico principal es el frotis sanguíneo y pues es un método que tiene pues muchas décadas de existir, muy artesanal, muy laborioso, sin embargo es el más certero, ¿no? Porque si tú ves en un frotis sanguíneo de una vaca, digamos, en estado de bienestar, revisas 2 o 3 campos diferentes del microscopio y ves 1 o 2 eritrocitos parasitados, eso es irrelevante clínicamente. Simplemente ese animal es portador. Pero cuando ves una proporción de eritrocitos superior al 10-20% de eritrocitos afectados por estos parásitos, eso ya es clínicamente relevante. Para mi gusto es más relevante, como en muchos casos, ¿no?, de enfermedades, es mucho más relevante la prevención y el control. El diagnóstico muchas veces se asume, nada más estar alertas a las condiciones que pueden ser detonantes de las presentaciones clínicas, como ya las mencionamos, el periparto de las vacas, el destete de los becerros, cambio de rancho, cambio de alimentación, situaciones de sequía o de pobreza de los pastos, o sea, desnutrición, cualquier situación que estrese a todo el hato. Esperamos que se presenten muchos casos clínicos, entonces ahí hay que aplicar medidas de prevención y control. Específicamente en el caso de los corrales de confinamiento o corral de engorda, hemos hecho muchos trabajos de diagnóstico de acuerdo al origen de los animales, porque un corral así puede recibir animales de zonas tropicales, pero también de zonas altas y templadas. Entonces sí varía la carga de hemoparásitos y por lo tanto ajustamos las medidas de prevención y control. Muy bien, Paco. Y pensando en la importancia que esos hemoparásitos tienen, es sumamente importante hacer una correcta prevención, ¿no?, para intentar evitar el impacto que estos parásitos pueden generar.
Entonces, con esto, la siguiente pregunta es con relación a cuál es la mejor forma de prevenir estos hemoparásitos. Pues mira, todo se origina con el contacto con los vectores, ¿verdad? Estas enfermedades se originan a través de las picaduras de las garrapatas y de las moscas y otros vectores. Es conveniente mantener un control estratégico de los vectores. Probablemente es tema de otra charla, pero muchos de nosotros sabemos que ahora es mejor controlar y tolerar una cierta carga de garrapatas a tratar de eliminarlas por completo y que los animales estén ausentes de garrapatas todo el tiempo, todo el año. Es mejor una cierta carga que permita un contacto constante con estos vectores que esté, por decirlo de alguna manera, esté manteniendo el estatus inmunitario de los animales en cuanto al control de los hemoparásitos. Esto está bien estudiado porque precisamente si se controla exageradamente a las garrapatas, la inmunidad de los animales a los hemoparásitos puede bajar. Y cuando se vuelve a tener un contacto con ectoparásitos, la presentación de estas hemoparasitosis puede ser mucho más grave. O sea, se desequilibra esa estabilidad enzótica que se ha logrado. Entonces, todo empieza por ahí, ¿sí? Ahora, hablando de la prevención y control a través de productos farmacéuticos, pues existe en los ranchos de pastoreo, existe una herramienta muy buena que es el Imidocarb. Nuestro producto que contiene esa sal se llama Enfrent. Es un producto que, digamos, tiene amplio espectro contra los hemoparásitos porque controla tanto anaplasma como piroplasma. ¿Por qué es de amplio espectro? A veces nos suena raro. Si uno es una bacteria y la otra es un protozoario, pues esto se relaciona con que inhibe ciertos factores de crecimiento que están dentro de los eritrocitos y que los parásitos utilizan para desarrollarse. Entonces, digamos que afectan un poco la fisiología de los eritrocitos y eso indirectamente afecta a los hemoparásitos. Esto que acabo de mencionar es importante porque ese producto es muy adecuado usarlo en ranchos de pastoreo, ¿sí? En prevención, en control. Su utilidad en tratamiento de casos clínicos es un poquito menor, porque yo prefiero que se utilice este producto en animales que están sanos o que están competentes. Cuando los animales están con cierto grado de debilidad o con cierta presentación clínica de estas enfermedades, yo prefiero utilizar otras cosas. Es decir, Imidocarb lo vamos a usar cuando vamos a prever manejos, movimientos, destetes, vacunaciones, etcétera, ¿no? Ese es el momento adecuado para utilizar Enfrent. En el caso de los corrales de engorda, corrales de confinamiento, es mucho más común la presentación de anaplasma porque anaplasma es un microorganismo más contagioso, más transmisible. Normalmente la prevalencia de anaplasmosis es mucho mayor a la prevalencia de piroplasmosis. Entonces se utiliza mucho la oxitetraciclina LA a la llegada, ¿sí? Porque se prevé que animales que vienen estresados e inmunodeprimidos van a tener brotes de enfermedad a los pocos días de llegar a los corrales de confinamiento. Entonces a la llegada se utiliza mucho la oxitetraciclina LA.
Obviamente, bueno, regresándome un poquito, medidas de manejo que procuren el bienestar, la tranquilidad de los animales, pues siempre van a ser muy, muy adecuadas y muy benéficas para que el estrés, para disminuir el estrés y por lo tanto disminuir la inmunodepresión y controlar mejor, prevenir mejor esas enfermedades. Han existido y existen algunas vacunas, sin embargo, todos los organismos intracelulares, es muy difícil elaborar vacunas porque sus antígenos, digamos, están ocultos, ¿no? Entonces, parece ser que las vacunas que existen y han existido no tienen una eficacia pues importante como para considerarlas como algo fundamental para la prevención. Desafortunadamente, ojalá que en un futuro sí exista algo más eficaz. Pero era todo lo que quería comentar. Si algún colega tiene una opinión, una experiencia positiva en cuanto a las vacunaciones, pues sería muy bueno que nos la compartiera. Excelente, Paco. Gracias ahí por tu respuesta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese tema del Imidocard, del Enfrent. Es un producto que va mucho más allá para la prevención que para el tratamiento, ¿no? Además de la metabolización lenta, entonces es un producto que nos ayuda bastante ahí para el tema de prevención, pero para tratamiento puede no ser el más efectivo. Y hablando justamente de tratamiento, ¿cuál sería tu indicación para tratamiento? ¿El tratamiento es igual para todos los hemoparásitos o vamos a direccionar el tratamiento específico para cada uno? Mira, mencionando nuevamente a Imidocard, otro inconveniente que tiene es que cuando hay animales estresados, deshidratados, asoleados, etcétera, es muy común manifestaciones de toxicidad. Entonces, cuando nosotros lo usamos en animales tranquilos, en bienestar, antes del evento estresante que nosotros vamos a enfrentar, las presentaciones de toxicidad son muy raras. Entonces hay que saber usar ese medicamento y como acabas de mencionar, en cuestiones de tratamiento, de presentación de casos clínicos, para el caso de anaplasmosis es mejor una oxitetracycline LA y es mejor, para el caso de piroplasmosis, es mejor usar Pirofort, el diminaceno, el diaceturato de diminaceno, ¿sí? Tiene una eficacia mucho mayor, tiene ausencia prácticamente total de toxicidad y tiene un tiempo de retiro menor. Digo, para el caso de si estamos pensando en animales de producción de carne, el tiempo de retiro de Imidocard es larguísimo, entonces ese es otro inconveniente de utilizarlo como tratamiento ya en corrales de confinamiento, ¿no? Y bueno, también hay otros grupos de antimicrobianos que tienen actividad contra anaplasmosis. Al ser una bacteria, pues muchos antibióticos puede que tengan acción contra ellas. El más claro son el que tiene mejores perspectivas son las fluoroquinolonas. Por el momento, bueno, nosotros tenemos la mejor fluoroquinolona del mercado, que es marbofloxacina al 20%, que por el momento estamos desarrollando algunas evaluaciones para que quede claro su efectividad contra anaplasmosis, ¿sí? Como te digo, hay otros grupos de antimicrobianos que también exhiben actividad contra anaplasma, pero ninguna ha sido tan importante como para que ya esté indicado directamente en esos problemas. Perfecto, Paco. Muchísimas gracias por tu participación. Creo que con todo esto que hablaste, muchas cosas quedaron claras, ¿no? Y creo que la gente va a quedar mucho más atenta a los signos clínicos de los animales y también al control preventivo, ¿no? Tanto de los vectores, que en las zonas tropicales donde estamos ubicados, acá en Brasil, en México, en Colombia, en Ecuador y otros países,
Estos vectores son bastante frecuentes, entonces los hemoparásitos son un desafío muy grande y que están realmente presentes en prácticamente todas las fincas. Entonces es bastante importante estar siempre al día con el control de estos vectores y a la condición clínica de los animales para establecer un tratamiento preventivo con el Imidocard, con nuestro Imprint, o un tratamiento ya curativo ahí con Pirofort o Premium, y de esta manera eliminar estos parásitos ahí de nuestros animales, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que, bueno, hay que estar atentos. Yo quiero reiterar, resaltar que los veterinarios y los ganaderos no solamente traten a los animales que ya están pálidos en una situación muy avanzada de las enfermedades, que estén conscientes de que estas enfermedades comienzan en un punto, entonces darse cuenta dónde comienzan y ahí intervenir con manejo y manejo farmacológico, ¿sí? Puede ayudarnos el diagnóstico con frotis sanguíneo para concientizarnos de que esa proliferación de hemoparásitos se está dando. Entonces ahí agregar a un tratamiento por ejemplo, de enfermedad respiratoria, agregar el tratamiento contra hemoparásitos. O sea, puede ser una mezcla de antibióticos o puede ser agregar Pirofort, o sea, diminaceno, al tratamiento de la enfermedad respiratoria. Todo eso de la mano con un veterinario que nos asesore y que estemos de acuerdo en que amerita hacer esos manejos, ¿sí? Hacer tratamientos de más amplio espectro de manera temprana y no sufrir las consecuencias del avance de estas enfermedades que nos cuesta muchísimo dinero para recuperar la salud y la productividad de los animales. Totalmente de acuerdo, Paco, y realmente es bastante importante que el veterinario esté presente ahí haciendo una buena asesoría y induciendo el mejor tratamiento para cada caso, ¿no? Incluso en Orofino tenemos ahí varios consultores técnicos en varias zonas de México, de Colombia, en otros países tenemos nuestros representantes, entonces a nuestros oyentes, si tienen alguna duda adicional, pueden buscar a estas personas de Orofino. Estamos ahí siempre para ayudar a ustedes y buscar las mejores soluciones de tratamiento, de prevención y la mejor forma de manejar ese tipo de situación. Un fuerte abrazo a todos que nos acompañaron en más un episodio del podcast Ganadería Orofino y hasta el próximo. Gracias, Paco. Muchas gracias. Saludos a todos.